La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Como Pablo, como Silas, en la cárcel, orando, cantando, porque en medio de todas esas situaciones es como el Señor va a hacer su obra. Y a veces nosotros pues tenemos como la inclinación hacia lo que no es, ¿no? Tenemos la actitud no de decir, bueno, Señor, voy a ponerme a cantar en medio de mi dolor, en medio de mi enfermedad, en medio de lo que sea, voy a ponerme a cantar. Y a veces le dicen, eso es como loca, mija, usted, eso es... Pero la Biblia lo dice, la palabra del Señor lo habla, y si nosotros cantamos y oramos y buscamos y, como dice la hermana, ayunamos y le montamos ahí la perseguidera al Señor, seguramente pues se va a obtener la promesa, seguramente se va a obtener lo que estamos buscando. Es la perseverancia, es la constancia que nosotros debemos de tener en las cosas del Señor. Y digamos, es duro, es difícil por lo que el pueblo está pasando. Muchas situaciones, muchas enfermedades, pero lo único que uno hace es orar y pedirle al Señor que incline su cetro y su balanza hacia su pueblo. Porque como uno le dice al Señor, lo único que sabemos hacer es orar y esperar que la persona que también está afectada, que está preocupada, que tiene su situación, pues también lo haga. Pero la verdad sí, es fuerte, y igualmente hablaba con el doctor y él también estuvo muy enfermo, también estuvo hospitalizado, pero yo le decía, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no llaman y dicen? No se escuden en que yo tengo mucho trabajo, porque si yo soy de las que si tengo que dejar de estudiar eso por irme, yo lo hago. Pero no se queden solos, luchando su batalla solos, porque el Señor nos llama a luchar y a batallar cada uno. Porque uno se supone que si la persona no se manifiesta en el grupo, no dice nada, pues uno dice una de dos, o se murió o está bien. Por eso es importante que a través de las enseñanzas usted mande algo, porque eso le da a uno como esa seguridad, esa confianza, que saben. Pero hay personas que uno no sabe si respiran. ¿Y cómo? Yo no soy de las que me gusta llamar ni molestar, porque a veces las personas como que no les gusta. Pero yo creo que esa actitud de pedir auxilio, de pedir apoyo, de pedir ayuda, de mandar cualquier cosa, pues eso le da a uno como que les interesan las cosas, y que el grupo también es importante para nosotros. Pero eso, hermano, no crea, eso es difícil. Pero uno no sabe, como yo le digo al Señor, yo no sé. Yo conozco muchas cosas porque Dios a mí, a través de los sueños, a través de su palabra, a través de las cosas, yo sé en qué condiciones está. Pero si la persona no habla, pues yo doy por sentado que usted no necesita, que usted no quiere,
O digamos, no quiero que sepa que esté enferma. ¿Por qué? Si es que eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Pedir auxilio, por favor, ayúdeme en esto, en esto, en esto. Porque de esa manera nosotros pues apoyamos en oración, que es lo único, es la herramienta que Dios nos ha dado. Porque la verdad sí ha sido fuerte, un año fuerte, y si nosotros, este secular que inicia con todas las cosas que vienen, pues tenemos que reforzar. No nos concierne a nosotros en el área espiritual, pero no podemos ignorar las cosas seculares, porque en el mundo estamos, dice el Señor, pero no somos de aquí, pero sí nos afecta si nosotros si no buscamos del Señor. Si no nos mantenemos en la santidad con Dios, nos puede afectar, porque el enemigo está detrás del pueblo de Dios. El que está en pecado, él no le interesa porque ya lo tiene de todas cuatro. Pero los que buscamos y tratamos de sostenernos, él está ahí detrás. Por eso es importante, hermano, y las situaciones cada vez son más duras y más difíciles. Bien. De todas maneras, vamos a hacer un tema que traigo hoy y luego pues vamos a orar para entregarle al Señor nuestra vida y lo que venga, que el Señor sabe, el Señor conoce, Él conoce su vida, Él conoce su entrada, Él conoce lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando, y que realmente haya una verdadera entrega para con las cosas de Dios, porque es complicado. Bien, vamos a mirar y vamos a trabajar hoy lo que tiene que ver con el peso del nombre de Sem. Es importante cada vez que uno revisa, cada vez que uno se pone a estudiar la palabra de Dios, uno encuentra misterios, encuentra secretos, encuentra enseñanza, y cada vez uno dice, Dios mío, tenemos las cosas y de pronto nuestra falta de espiritualidad a veces nos impide ver lo que Dios nos quiere mostrar. Dice que vamos a hablar sobre el peso o el valor que tiene el nombre de Sem, para hablar de la gran importancia que tiene esta generación o que tiene este nombre. Dice que el nombre de Sem está relacionado con todo el plan de salvación, con todo el plan de redención. Ese es el nombre, y cuando analicemos cada una de las cosas que tiene, sus consonantes, su forma de escribir, pues vamos a entender todo lo que nos enseña la Escritura. Estamos hablando de una descendencia, estamos hablando de cómo Dios, después de que vino el diluvio, acabó con todas las cosas de la tierra y solamente salvó una familia. De esa familia Él escogió una persona, y con esa persona Él se dio a la tarea de crear un pueblo en donde tenía la tarea y tenía el trabajo de darnos a conocer a Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Esa es la tarea que ellos tenían. Pero cuando nosotros o cuando el pueblo se aleja de las cosas del Señor, cuando nosotros perdemos como la visión de las cosas, cuando nos dejamos iluminar por todo lo que hay allá afuera, pues vamos a terminar nosotros, en vez de ser luz, somos tinieblas. En vez de caminar en la luz, pues vamos a caminar en la oscuridad. Estamos hablando de la descendencia de Noé. Y Noé significa reposo, y Noé significa descanso. Noé, Dios empezó a crear o a desarrollar o a continuar el plan de redención con respecto a la palabra de Génesis 3:15, donde el Señor le dio la promesa a Adán y Eva que vendría un redentor, que había una lucha, que había una batalla entre ¿quién? Entre lo espiritual y lo natural.
Y es la lucha que hoy nosotros tenemos. Es la batalla que cada uno de nosotros tenemos con creencias, con enseñanzas que no tienen nada que ver con lo que nos enseña la palabra. Yo le digo una cosa, hermano. Si celebrar la Navidad como el mundo lo hace, estuviera en la Biblia, tenga la plena seguridad que nosotros no la celebramos. ¿Por qué? Porque están en la Biblia. Así como no creemos en muchas cosas de lo que dice la Escritura, porque creemos que es de allá y resulta que es para cada uno de nosotros. Si esa festividad, que es la que hoy también la gente se prepara, donde se está celebrando un Dios, la celebración de un Dios, el Dios Ra, el Dios solsticio, y la gente está como loca, tratando de buscar sus pintas y sus cosas, como si eso fuese. Cuando nosotros hacemos eso y participamos de la mesa de lo que se hace, usted es un pagano y usted está sentado en la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace, todos los alimentos y todo eso pertenece al Dios Ra, al Dios Bajo y a todo lo que se mueve en medio del cielo, que no tiene nada que ver en el plano espiritual. Por eso, antes de entrar a estas festividades del hombre, del mundo, de la fiesta romana, porque esto es romano, esto no es bíblico, eso no le pertenece a la palabra de Dios. Esto es romano, todas estas festividades son del Imperio Romano que las impuso para poder cautivar, para poder mantener la conciencia y el ánimo y el pensamiento sujetos a lo que ellos quieren. Entonces fíjense que aquí el Señor nos está hablando que por eso entre septiembre y octubre se dio dentro del calendario del Señor la fiesta de los tabernáculos. ¿Para qué? Porque esa situación, esa prepararlo o esa celebración nos tiene que llevar a ser capaces de no mantenernos y de no participar de todo el paganismo que se forma. Pero cada uno de nosotros sabemos si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Si usted en vez de relacionarse con el mundo pagano, busquemos las cosas de Dios. Por eso el Señor es muy claro, dice que oremos para que la venida de Él no sea en este tiempo. Porque las iglesias, muchas iglesias celebran y hay un festín y hacen todo un paganismo en la iglesia. Y si viniera el Señor, ¿a cuánto nos va a encontrar fuera del camino? Dentro del paganismo. Usted puede estar aquí, pero su creencia, su caminar, sus obras, ¿dónde están? Y eso es lo que nos enseña el Señor. Ahora, fíjese que el Señor trajo un reposo sobre la tierra. Y analizaba y pensaba, yo decía, Señor, Noé tuvo 3 hijos. Y cada uno de esos hijos representa el ser humano. Sem representa el hombre espiritual. Jafet representa la parte almática del hombre. Y Cam representa la carne, las obras de la carne, representa las desviaciones sexuales, las conductas inapropiadas. Eso es lo que representa los 3 hijos de Noé. Por eso el Señor pone primero que el espiritual. Por eso el Señor coloca a Sem en donde, como cabeza, como líder, como aquel que va a darle la cubierta a la parte almática, a la parte carnal, que son los problemas que tiene el ser humano. La gente tiene problemas con la carne, la gente tiene problemas. Cuando hablo de carne, no solamente estoy hablando de la área sexual, estoy hablando en todo lo que tiene que ver con las obras de nosotros, la ira, el enojo y todo ese montón de cosas. Pero eso es lo que representa, de acuerdo al estudio que he venido haciendo de cada uno de ellos y dentro del hebreo, ¿qué representa cada uno de los hijos de Noé? Y el primero, que es Sem, que representa el hombre espiritual, ese que el Señor viene buscando en nosotros, que está escondido en nosotros y que a través de ¿qué? A través de las pruebas,
a través de las dificultades, a través de los problemas, a través de las enfermedades, a través de toda adversidad y toda calamidad, es porque el Señor quiere saber usted cómo va a reaccionar. ¿Cómo actuamos en medio de una situación? ¿Peleamos? ¿Ayudamos? ¿O somos carga? Y eso es lo que me está diciendo el Señor. Por eso es importante la lectura de la palabra. Por eso es importante llevar en el corazón y en la mente la palabra para cuando se me presente la tentación, cuando se me presente el inconveniente, cuando se me presente en que tengo que decidir entre el uno y la carne, entre la parte espiritual, sigo al Señor, sigo al Padre, sigo al Hijo, me dejo llevar y convencer por el Espíritu Santo, o yo me dejo llevar por la carne. Y ya sabemos, la carne trae muchos problemas, porque Dios me lleva a mí ¿a qué? A que yo pase dificultades. Por eso cada una de las situaciones que cada uno de nosotros estamos viviendo, estamos pasando, es porque Dios quiere sacar su hombre espiritual. Es porque Dios quiere sacar qué hay en usted. Fíjese, hermano, cuando el pueblo del Señor estaba en el desierto y le faltó la comida o le faltó el pan o le faltó el agua, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró, peleó, se fue contra el líder. Ese dónde está y ese usted que nos sacó, ¿por qué no nos dejó allá? ¿Por qué? Porque las necesidades, porque las cosas que necesita mi carne es lo que me va a llevar a mí a decir quién soy en el Señor. ¿Qué tan importante es Dios para mí? Y fíjese que en la misma palabra del Señor hizo caer el maná y hizo sacar de las aguas, de la roca las aguas. Pero, ¿cómo llevaron? ¿Cómo nos actuamos? ¿Cómo se portaron ellos? Sacaron la idolatría, sacaron los dioses que ellos habían aprendido allá en Egipto. ¿Cuál es su Dios, hermano? ¿El dinero? ¿Cuál es su Dios? ¿Su pareja? ¿Cuál es su Dios? ¿Su parte laboral? Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro Dios. Y contra ese es que Dios se va a venir. Por eso Dios vino con 10 plagas a Egipto, porque eran los 10 dioses que los gobernaban y los mandaban. Y Dios le mostró, no son sus dioses, soy yo. Y si Dios tiene que venir y tumbar, quitar y hacer, Él lo va a hacer porque usted está en el plano del Señor. Y nosotros no queremos entender eso, hermano. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos cuesta trabajo decirle no a la carne, déjeme decirle que espiritualmente usted está mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que me convence. El Espíritu es el que me dice, no lo haga, no permita. No dé la papaya, no dé la oportunidad. Huya cuando de pronto se presente la situación. Porque cuando se presentan las cosas es que Dios quiere mirar cómo reaccionamos. Y si usted sabe reaccionar a cada una de las cosas, ¿qué le espera? La gloria de Dios. La gloria del Señor. ¿Por qué? Porque usted le dijo no al pecado, usted le dijo no a la situación, usted le dijo no a la ira, no al pleito, no a la situación que cada uno de nosotros estemos viviendo. Duele, sí, hermano, hay cosas que duelen. ¿Por qué? Porque la carne pide y entre usted más le dé lo que su carne pide, más le va a exigir, le va a pedir y va a tener un sinnúmero de situaciones en su ser. Por eso la palabra Zen representa al hombre espiritual. La palabra Zen representa el nombre, representa una fama, una autoridad, un carácter, el honor y la individualidad. La palabra de Dios en cada uno de nosotros va a hacer una obra, va a hacer una tarea, va a ejecutar una acción. Cuando nosotros leemos la Escritura nos confrontamos, porque el único libro que me edifica, que me forma, que me estructura y que me dice cómo estoy yo
conmigo, con Dios y con los demás, es la palabra de Dios. Usted puede leer cualquier libro, puede leer los libros de los grandes escritores, pero son fantasías, son cosas que no son verdad de los escritores, de su mente fantasiosa, de todas esas cosas, ¿o no es así? Usted, bueno, yo no he sido, porque a mí Dios nunca me ha dejado leer libros, ni siquiera de cristianos. Y yo solamente un solo libro me permitió leerlo el Señor simplemente para decir que si yo no perdono, yo estoy con el diablo. Eso fue. Leí todo el libro porque que se llama La trampa de Satanás. Y lo leí, yo decía, pero al final de la hoja dice, porque el argumento del diablo para que usted no entre en la salvación es la ausencia de perdón. Es que usted no perdone a la persona, es que usted no cambie su actitud. Eso es lo que quiere, esa es la trampa del diablo. Y yo decía, uy Señor, todo ese libro que leí para decirme eso, ¿por qué no me lo dijo desde el principio? Entonces fíjese, también una vez el doctor Pinto me dio un libro y yo no pude pasar de la primera hoja. Y yo decía, pero ¿qué es lo que quiere decir aquí? Y leía, y volvía y leía, y yo, no. Y no le entendía nada de lo que hay ahí. Pero yo sí leo la escritura y una palabra, pum, pum, me vienen todos los pensamientos, todas las citas bíblicas y todas salen. Porque es de lo que yo tengo que alimentarme. Es lo que me va a dar a mí la fuerza, el valor, la confianza y tener esa cercanía con el Señor. Vuelvo y les repito, hermanos, si usted escuchó anoche la enseñanza, que yo cuando estaba preparando ese tema, que yo lo tengo preparado porque yo cojo todo, preparo todo y luego grabo todo lo de la semana. ¿Para qué? Para poder tener libertad en los temas de la otra semana. Yo no espero. Porque hoy tengo, entonces voy a estudiar y me toca la puerta y aquí cargada y no sé. Yo no soy así. No me gusta. Porque pienso que Dios necesita tiempo para poderle explicar a usted. Y recuerde lo que a mí me llamaba la atención cuando estaba preparando sobre Lucas 17, de los relámpagos y todo eso, yo decía, usted sí le dijo a su pueblo cuando venía, ¿por qué a nosotros no? ¿Por qué a nosotros no? Y usted sí nos mandó a nosotros a prepararnos y estamos en el proceso de la preparación de la novia. Estamos en el proceso de los adornos, estamos en el proceso de vestirnos de blanco, de azahares y de todo. Ese es el tiempo. Pero la venida, por eso el Señor dice, vendrá como ladrón en la noche. No sabemos. Usted no sabe en qué momento va a entrar el ladrón a su casa. Y yo le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué usted a nosotros nos dijo? Porque es que usted se le haría fácil decir, mañana viene el Señor, entonces hoy me porto bien, hoy le pido perdón al Señor y mañana me voy para el reino. Bueno, ¿y el resto? Porque así no funcionan las cosas del Señor. Bien, hablar de Jafet dice que el nombre Jafet significa expandirse, significa el alma del hombre. Y en el alma es la pelea, es la lucha, es la batalla de la que todos nosotros tenemos, con la mente, con las emociones y con la voluntad. Por eso el apóstol Pablo nos habla que mientras nosotros no cambiemos nuestra forma de pensar, el resto de cosas tampoco van a funcionar. Porque la mente es la que controla. La mente es la que lleva a que su corazón, a que su cuerpo ejecute y haga siempre lo que no es del Señor. Y también dice que Cam significa la carne, significa desviaciones sexuales, significa quemado. Entonces fíjese que aquí, vuelvo y le repito, estudiando y analizando y leyendo, encontré esas partes cuando en la Biblia leía cada una de esas cosas. Por eso miremos, en la parte espiritual, ¿usted cómo está? ¿Cómo estamos en la parte almática? ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su voluntad hacia las cosas del Señor? Y Cam, que representa
el hombre natural o representa las obras de la carne o representa la carne. Nos dejamos gobernar, nos dejamos llevar. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Bien, dice, ¿cómo se escribe Sem? Vuelvo y se lo repito. Se escribe y tiene una forma que esas dos consonantes es lo que viene a representar todo el plan de salvación. Todo lo que el Señor estableció, todo lo que el Señor le dijo a Adán está en esas dos consonantes. Están en esas dos letras que el Señor nos habla. Fíjese, aquí dice, su nombre consta de dos letras con profundos significados, ya que este nombre Sem representa al hombre espiritual y sus sufrimientos. Vamos por favor a Job. Job, capítulo 5. Job, capítulo 5, versículo 7. Job, capítulo 5, versículo 7. Dice así, pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Ahora, fíjese, ¿qué le está diciendo Job, el amigo de Job? Él está haciendo una aseveración de la problemática que tiene Job. Perdió sus hijos, perdió su riqueza, perdió su casa y aparte de eso le llegó una enfermedad. Mejor dicho, como decimos nosotros, el cielo y la tierra se unieron contra mí. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido situaciones difíciles donde uno dice, ¿para dónde agarro? Situaciones puede ser en su parte económica, puede ser en su parte de relaciones interpersonales o puede ser alguna situación con su carne, una enfermedad, una dolencia o cualquier evento. Ahora fíjese lo que le dice el amigo, porque es que a veces se nos hace fácil mirar la paja del hermano y no veo la vida que yo tengo atravesar. Se nos hace fácil criticar al hermano o juzgarlo o mirar cuando nosotros ni siquiera sabemos cuál es la lucha interna que tiene esa persona. Seguramente porque usted no tiene el problema que la doblega, que la tiene amarrada, pero usted tiene otras cosas que a lo mejor la otra persona no los tiene. Por eso el Señor nos manda es a mirarnos a nosotros mismos. Vuelvo y le digo lo que el Señor dice en su palabra cuando le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Y dentro del lenguaje hebreo, vete de tu tierra, le está diciendo, mírese a sí mismo, mírese en su interior y salga de la esclavitud, salga de los problemas, salga de las falsas creencias, salga de aquello que nos tiene esclavizados. Porque para eso vino el Señor, a quitarnos ligaduras, Él vino a sanar. Hermano, vuelvo y le repito, Él no vino por el justo. Él no vino por el sano, Él vino por nosotros los pecadores, Él vino por nosotros los enfermos. Pero esto no es que diga, ay sí, como yo estoy enfermo y yo sigo practicando el pecado. No, eso es diferente. Si usted lo quiera practicar, eso es diferente. Porque usted y yo conocemos la Escritura y sabemos que hay cosas que no las podemos hacer y que estamos en la lucha y en la batalla. Y por eso dice, en el 8 dice, si yo estuviera en su lugar, qué fácil decirle a los demás, ¿cierto? Si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios. Claro, con sabiduría le está hablando. Dice, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. ¿Cuál es su caso, hermano? ¿Cuál es su problemática? ¿Cuál es la situación que la tiene o nos tiene alejado del Señor? La pereza espiritual. Y cada día uno dice que se va cumpliendo aquella parte de la Escritura que habló el Mesías. Cuando yo venga encontraré fe en la tierra. ¿Cuánta gente se ha apartado del Señor, se ha alejado del Señor? Me voy allá porque es que allá sí me permiten pecar, es que allá sí celebran la Navidad, allá sí feliz año, feliz no sé quécito. Entonces, como eso es lo que me gusta, pues me voy para allá.
¿Y quién pierde, hermano? Nosotros. Porque ese ciego está guiando a otros ciegos. Y como el ciego no quiere ver, entonces seguimos y queremos practicar lo que no es de Dios. Por eso aquí él le está diciendo, nosotros vinimos a sufrir, hermano. Quítese la idea de la cabeza que nos enseñaron, porque a mí me enseñaron cuando yo recibí al Señor, que si yo recibía al Señor yo no tendría problemas. Y uno empieza a darse cuenta, uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, me dijeron que yo no tenía problema, que yo no tenía esto, que yo no tenía... Y resulta que se me alborotó el avispero. ¿Por qué? Porque seguro no conocían la Escritura. Porque aquí el Señor me está diciendo que nosotros vinimos a sufrir, hermano. Pero de mi actitud, de mi comportamiento y mi destreza con el Señor, yo sigo caminando, sigo orando, sigo alejándome, sigo diciéndole al pecado que no. Porque llegará el momento, como dice la Escritura, resiste al diablo y él ¿qué? Huirá de usted. Él huirá. Pero si yo sigo ahí acariciando el pecado, si yo sigo ahí practicando lo que no es de Dios, yo voy a seguir y Él me va a llevar más hondo y me va a alejar más de las cosas del Señor. Pero es mi decisión, hermano. Nada más y nada menos está en juego su redención, nuestra redención. Por algo que a estas alturas ya debe estar madura esa situación y encaminándome con el Señor. Fíjese que estas dos, la otra, ahí en esa imagen usted encuentra cómo se escribe y cómo ha sido la transformación del nombre o de la primera consonante de Sem. Cada una de ellas, cómo se escribía en la antigüedad, cómo se escribe actualmente. Ahora, esta consonante Chin, o la SH o la S en nuestro idioma, dice, recuerde que tiene algunos significados muy importantes. Uno es la revelación de Dios, la revelación divina. Dos, y hablar de revelación divina es hablar de los misterios, los secretos y lo que está escondido de la palabra de Dios. Así como mi hombre interior está escondido, y yo tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a buscar, tengo que empezar a caminar con el Señor. ¿Para qué? Para que ese hombre interior salga, para que ese hombre que busca a Dios, que seamos su imagen y su semejanza, se dé en cada uno de nosotros. Lo otro que significa es fuego purificador. Nosotros sabemos que las pruebas es lo que representa el fuego. Hay pruebas en las personas que han sido muy duras, muy difíciles, muy complicadas. Por eso dice, esa prueba haya sido en su fe con el Señor, esa prueba que haya sido en su parte almática, o esa prueba de fuego que ha sido en su cuerpo, es simplemente porque Dios está purificando, porque Dios está santificando, porque Dios nos está refinando, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros con los problemas que tenemos en nuestra carne, ¿cómo vamos a entrar a la presencia de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a vivir? Usted sabe que la Escritura dice en Isaías que Dios creó, formó y ordenó la tierra, pero no para que la tierra esté vacía, no para que la tierra esté en caos, no para que la tierra esté con problemas, dice para que la tierra sea habitada. Después de que venga toda la situación que ha de venir, y usted se está dando cuenta, el fuego está consumiendo la tierra. En cualquier momento, en cualquier cosa, se levanta un incendio, se levanta una situación, porque se cumple la Escritura. Se cumple la palabra de Dios, hermano. Y por eso el Señor nos está poniendo pruebas de horno, pruebas de fuego, prueba de la que usted y yo estamos viviendo. Pero Él está esperando es la actitud frente a esa situación.
Puede más la carne, puede más mis pleitos, puede más mi lejanía con el Señor, porque la hermana me miró feo, porque la hermana no me saludó, porque... Entonces, ¿dónde está nuestra madurez? Yo le pregunto algo. ¿Por qué Pablo no dejó al Señor si cada rato le daban una zurra? Si cada rato lo golpeaban, porque él mismo lo dice. Él mismo habla que varias veces fue golpeado, recibió 40 azotes menos uno. 39 azotes recibió Pablo. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Lo esperaban en la esquina para matarlo. Le pasaban muchas cosas. ¿Por qué no votó las cosas del Señor? ¿Por qué? Porque él entendió que él era un propósito que Dios tenía con él para con nosotros los gentiles. Él entendió su tarea, él entendió su llamado, él entendió que por el Señor tenía que dejarlo ciego físicamente para poderle abrir los ojos espirituales para que enseñara la verdad del Señor. ¿Cuántas veces estuvo encarcelado? ¿Cuántas veces estuvo en el agua? O sea, yo decía, no, como uno dice, no salgo de uno cuando me meto en la otra. Y entonces uno empieza a pensar si es que yo estoy en pecado. No, usted está en proceso, hermano. En proceso de redención, en proceso de santidad, en proceso de santidad para con las cosas del Señor. Y eso es lo que me habla el Señor y lo que me está diciendo. Ahora, esa letra Shin o la letra S para de pronto las personas que no les gusta el hebreo, que es la letra S, representa el cambio. Por eso, cada prueba tiene que haber producido en usted un cambio. Tiene que haber producido en usted una transformación en su carácter, en su manera de actuar, en nuestra manera de ser, en la manera como yo hablo, en la manera como yo hago las cosas. Tiene que haber producido un cambio. Si no produjo un cambio, fue en vano su obra. Fue en vano lo que dice el apóstol Pablo. Su obra se quemó. Porque ¿qué me prueba a mí mi obra? El fuego. Y el fuego en la palabra de Dios representa las pruebas. Mi obra se quemó. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque no hay convicción en nosotros. Porque pasé la prueba y como ahora no tengo dificultad, como ahora, pues entonces volteo y sigo caminando. O yo digo, no, esto es para pensarlo. Por eso esa letra S o la letra Shin representa un cambio. Y analicemos, hermano. Analicemos, el mundo se prepara. Yo decía, la gente siempre dice, el año entrante será mejor. Falso. Falso. Pero eso es lo que nos han metido en la cabeza. Falso, porque el año entrante serán las cosas más complicadas. Más duras, más difíciles. ¿Por qué? Porque se acerca la venida del Señor. Y cuando se acerca la venida del Señor, dice que habrá caos en el mundo. Habrá caos en nosotros. Habrá caos en las naciones. Por eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Nos está hablando de esa situación. Nos está hablando de esa circunstancia. Ahora, hablar hablar de la letra, hablar del poder de Sem, es la influencia, es la fuerza que tiene algo para nosotros seguir en ello o tener la autoridad de salirnos de la situación, de la esclavitud. Porque a eso vino el Señor. El Espíritu del Señor está sobre usted. El Espíritu del Señor está sobre mí. Nos ha ungido con su presencia. Nos está diciendo, esto es pecado, esto traerá juicio y esto traerá justicia. Enmiende, tome la decisión. Pero soy yo la que tomo la decisión. Por eso, hablar del poder que tiene la consonante S significa que viene el Señor a sopesar, viene el Señor a sacarme de la ley del pecado que mora en nosotros.
la inclinación que todos tenemos hacia lo malo, porque todos tenemos esa inclinación. No me diga que no, porque ahí ya está diciendo mentira. Siempre nosotros tenemos una inclinación a la envidia, al orgullo, a la jactancia, a la soberbia, a lo que sea. Siempre tenemos una inclinación. Nos inclinamos a que, ay, que Dios me dé más dinero, ay, que Dios me dé no sé qué, ay, que Dios. ¿Y dónde está, Señor? Yo quiero crecer en ti. Porque cuando usted y yo le dediquemos tiempo al Señor, sus cosas, su casa, su relación familiar, su relación espiritual, será mejor. Y no hay necesidad, como dice el Señor, de que usted le pida. ¿Por qué? Porque ya el Señor sabe qué es lo que usted necesita. Y es lo que me enseña a mí el Señor. Ahora, fíjense que estamos hablando del peso que tiene el nombre de Sem. Vámonos, por favor, a Proverbios 11:1. Vuelvo y le repito, la palabra peso significa una fuerza que ejerce algo o alguien sobre nosotros. ¿Qué es lo que está ejerciendo un peso sobre usted? ¿Qué es lo que está ejerciendo una influencia, una opresión, una angustia, un afán, una zozobra? ¿Cuál es esa situación? ¿Por algo o por alguien? Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que hay cosas que están ejerciendo un control sobre mí y que esa situación me lleva a que yo me incline, me lleva a que yo le haga más allá que a mí mismo y a las cosas del Señor. Porque nosotros somos fieles para el hombre. Pero ¿por qué no somos fieles para Dios? ¿Por qué somos tan cuadrados para el hombre, para todo eso? ¿Y por qué para Dios no? ¿Dios es menos importante? Porque si nosotros le damos más prioridad al mundo, a sus deseos y sus cosas, es porque a usted no le interesa el Señor. Es porque usted no quiere decirle, Señor, ayúdeme a hacer más rápido mi labor, ayúdeme a cambiar esto, ayúdeme para yo poder estar contigo, y también porque la Escritura dice que si usted no trabaja, usted no come. Pero nos preocupamos más por la comida que por la palabra de Dios. Dice, habíamos hablado que el peso en algo, cuando uno está ejerciendo, cuando uno está viviendo una situación, esa situación puede acarrear en nosotros aburrimiento. Uno le escucha a la gente decir, estoy aburrida. Y cuando usted dice está aburrida, es porque usted perdió el significado de las cosas de Dios. Es porque usted perdió el contenido de las cosas del Señor. ¿Qué le está pasando ahorita a las personas de Asia, por allá del Oriente Medio? Es tan fuerte la presión por la fama, por la escultura, por el qué, que los jóvenes terminan suicidándose. Porque no aguantan la presión, no aguantan. ¿Por qué? Porque hay unos ricachones detrás. A él no le importa si usted come, si usted vive, no le importa. Usted es una gallinita de huevos de oro. ¿No le pasó eso a la mujer que tenía el espíritu de adivinación? ¿No le disgustó en gran manera cuando Pablo se volteó y le dijo, en el nombre de Jesús, sea libre? No se levantó una polvareda porque ella fue libre. ¿Por qué? Porque es factor de mi ganancia. Porque es riqueza para mí. No me interesa que usted la esté cogiendo el diablo, la ponga en el fuego, la ponga en el agua, la ponga aquí. A mí no me interesa, es la plata que usted me produce. ¿Sí me hago entender? Pero fíjense que aquí la Escritura nos está hablando, la misma palabra de Dios nos está diciendo. O dígame si lo que nos enseña la Escritura en Hechos 19, si no estoy mal, cuando Pablo llegó a una ciudad, a Éfeso, y empezó a hablar del Señor y empezó a hablar de Cristo, empezó a hablar de la obra redentora. ¿Y qué le pasó a ellos? ¿Quiénes se levantaron contra Pablo? Los judíos que tenían por negocio hacer los muñecos de Diana, de Artemisa. Y ellos dijeron, mire, es que esto es lo que nos ha dado riqueza.
es que esto es lo que nos ha dado nombre, esto es lo que nos da plata. ¿Por qué vamos a permitir que Él venga a hablar otras cosas? Que Él venga a cambiar la fe que nos está dando dinero por algo que es efímero y que nadie sabe qué es. Y eso nos pasa a muchos, hermanos. Hemos cambiado la gloria de Dios por un matacho, por una situación. Hemos cambiado eso. Y ahí no se levantó el polvorín entre ellos y lo llevaron allá. ¿Y qué le dijo? Mire, ¿sabe qué? Yo no voy a ponerme a pleitear con usted, ni por palabras ni sus tradiciones. Vaya, ustedes tienen sus propias leyes, ustedes tienen sus cosas, definan qué es lo que van a hacer. Y de todas maneras cogieron al pobre Pablo y le dieron la zurra y lo sacaron de la ciudad. Y él hubiera dicho, ¿sabe qué, señor? Claudico, no más, porque es que no salgo de una por aquí, por allá, por allá. No, señor. Pero él tenía, vuelvo y le repito, tenía muy claro la tarea que él tenía y lo que el Señor le dijo. Le voy a mostrar cuánto cuesta que usted siga a Cristo. Le voy a decir a usted cuánto cuesta seguirme. No es gratis, hermano. Tenemos que dejar muchas cosas, tenemos que abandonar muchas cosas por causa de su nombre, por causa de lo que cada uno de nosotros buscamos en Él. Por eso dice, aquí dice, Proverbios 11:1. Fíjense que leyendo la escritura, aquí hay dos palabras que cada una tiene su significado. Dice, peso falso es abominable a Dios y la balanza cabal le agrada al Creador. De pronto usted tiene ya el peso, la pesa, ¿cierto? Fíjense que aquí el Señor nos está hablando. Recuerden que la Biblia siempre me habla en dualidad. Me habla de lo bueno y me habla de lo malo. Usted y yo definimos. Cojo lo que es del Señor, me alineo, así me pese, así llore, así tenga que hacer. O tomo aparentemente el camino fácil, que es lo falso. Entrar por la puerta grande, entrar por el camino grande, ¿y qué? Porque creo que las cosas son así. Ahora, fíjense que ahí esa palabra peso o pesa, dice, se relaciona. El peso aquí de lo que me está hablando el Señor, está hablando del maestro que construye. Del maestro, dice el maestro que construye, que pone los cimientos para levantar una obra usando la roca y la piedra. Esto es lo que está haciendo el Señor. El Señor puso un fundamento, el Señor puso un cimiento, el Señor puso en nosotros ¿qué? Una roca, ¿cierto? La base, el cimiento, el fundamento. Y sobre eso yo tengo que empezar a levantar. Sobre eso yo tengo que empezar a construir. Por eso dice que ahí esa palabra de peso se relaciona con el maestro. ¿Y quién es su maestro? La palabra de Dios. Él es, o ella es la que me está diciendo con qué material yo voy a edificar mi obra. El maestro me está diciendo, yo le doy oro, le doy plata, le doy piedras preciosas. El mundo le da heno, madera y hojarasca. Elija. Elija, hermano, sobre cuáles materiales usted quiere levantar la obra para el Señor. Por eso dice que ese peso se relaciona con el maestro que viene a poner cimientos en nosotros. Que viene a poner el nombre del Señor. Pero para poder colocar el nombre del Señor, Él tiene que empezar a sacar espinos, cardos y todo ese montón de cosas que nos habla la Escritura. Ahora, fíjense que está diciendo que es falso, que el peso es falso. Dice que algo falso es algo engañoso, algo que lleva a la iniquidad, y eso representa la traición. ¿Quién pone el peso? ¿Yo o el mundo? Si estamos poniendo como base el heno, la madera y la hojarasca, cuando venga la prueba, todo se me va a quemar. Porque eso es facilito para que se queme. ¿Y qué significa la madera, el heno y la hojarasca?
que yo le escucho al hermano, le escucho al otro, le escucho aquí, le escucho, pero no voy a la palabra de Dios que me dice, porque la obra de cada uno es diferente. Los materiales son lo mismo, pero resulta que lo que Dios busca en nosotros es cosas diferentes, porque todos somos distintos. Dice, es abominación. Hablar de abominar quiere decir algo que es desagradable al Señor, algo que le repugna al Señor, algo que es asqueroso. Y aquí se está refiriendo a la idolatría. ¿Cuál es su cimiento? ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es ese cimiento en el que nosotros tenemos para levantar la obra del Señor? Por eso está diciendo, es lo falso, es lo que me está diciendo el mundo, es las celebraciones falsas que no están en la Biblia y que la gente las celebra, que la gente hace todo una parafernalia y se matan y un montón de cosas. ¿Para qué? Para celebrar una fiesta pagana. O lo que dice el Señor, o usted quiere colocar un cimiento, pero le va a costar. Primero tengo que empezar a creer en la obra del Señor, en esa obra que Él hizo en el madero, en esa obra que el Señor hizo allá en el madero. ¿Para qué? Para que usted y yo caminemos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ahora, la palabra balanza, y me gustó mucho esta definición que encontré en el hebreo, en la Biblia interlineal. Dice, balanza cabal, le agrada al Señor. Dios no está de acuerdo con los engaños. Dios no está de acuerdo que nosotros sembremos o fundamentemos su vida espiritual basado en cosas que no son bíblicas. Que Dios lo va a prosperar, que Dios le va a dar, que Dios le va a poner, que Dios, pero que si usted... No, eso no es lo que dice la Escritura. Por eso aquí el Señor dice, balanza cabal le agrada al Creador. Esa palabra balanza en el hebreo significa escuchar. Escuchar. ¿Qué estás escuchando? Hablar de balanza en la palabra de Dios habla de los dos oídos. Usted escucha con los dos y usted sopesa. ¿Es de Dios o no es de Dios? Pero para que usted y yo podamos decir eso es de Dios, debo conocer la Escritura, debo conocer la palabra. ¿Cómo voy a juzgar o cómo voy a determinar que algo le pertenece al Señor o que no es de Dios si yo no tengo un vínculo con la Escritura? Si yo no leo la palabra de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer, hermano? Por eso, para que usted pueda decir, es de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que conocer el mensaje espiritual de las palabras del Señor. Por eso hablar de balanza significa escuchar. Hablar de balanza significa percibir. Hablar de balanza, de lo que me está hablando aquí el proverbio, me está es de dar oído y tiene que ver con la presencia de Dios y tiene que ver con los oídos. Fíjense que con el peso, dice que tiene que ver con la construcción, tiene que ver con las piedras, tiene que ver con la edificación que hace el maestro. Pero aquí lo que el Señor me está hablando es con respecto a la balanza. Estamos escuchando, estamos oyendo el mensaje del Señor. Y por eso dice, escucha. Y miren lo que dice Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, Dios, el Señor nuestro Dios es uno. De ahí usted tiene que colocar la base y el fundamento, colocar la base y la estructura de la palabra de Dios. Por eso le está diciendo, oye Israel, oiga pueblo del Señor, hay un solo Dios, uno solito. No hay todo ese montón de dioses griegos y todo ese montón de cosas que habla la Escritura.
Dice la palabra del Señor, dice en Daniel 5:27, dice, ha sido pesado en balanza y ha hallado falto de peso, dice la Escritura. Es lo que me habla la Escritura, hermano. ¿Qué me está diciendo aquí? Recuerde, cuando el hijo o el nieto de Nabucodonosor estaba haciendo el festín y había cogido las vasijas del altar y los había repartido entre las prostitutas, lo había dado entre el paganismo y había cogido lo que es de Dios para profanarlo. Por eso el Señor le escribió con su propia mano, usó la mano, ¿para qué? Para escribir en la pared. Mene tekel mene. Y tekel significa, yo he mirado, yo he analizado sus acciones y lo que usted está haciendo, lo que usted está hablando, lo que usted está mirando, no es agradable a mí. Lo encuentro falto de peso. Lo encuentro falto de peso. Y por eso dice, hasta aquí llega su reino, hasta aquí llegan las cosas. No hay más, hermano. Dios nos está dando la oportunidad de enmendar, Dios nos está dando la oportunidad de caminar, Dios nos está dando la oportunidad de ¿qué? De hacer las cosas para Dios. Que cuando venga el Señor, esa falencia, ese faltante, eso que elegimos más las cosas de la tierra que las cosas del Señor, no sea la razón por la cual usted y yo nos quedamos. Porque Dios nos está dando la claridad de las cosas. Dios lleva 2023 años dándonos su gracia, esperando que nosotros volteemos a mirar, para que cuando nos presentemos delante del Señor no diga, a usted le faltó el 5 para el peso. Y lo que le faltó, usted lo conocía, usted tenía que haberse alejado. ¿Y eso qué lo va a llevar? Fuera de mi presencia, porque cometimos y seguimos, a pesar de que conocemos la Escritura, a pesar de que conocemos la palabra del Señor. Fíjense que dice que la palabra balanza, que tiene que ver con lo que yo percibo con mis oídos. ¿Qué estamos percibiendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿A quién oye y a quién usted le presta sus oídos? ¿Para qué? Para escuchar, para percibir, para que el Señor le ayude a distinguir, para que el Señor le revele su palabra. Es lo que dice Job 4:12, dice, el asunto también me era oculto a mí, mas mi oído ha percibido algo de a ello. Estamos percibiendo la palabra de Dios. Estamos escuchando el mensaje del Señor. O estamos escuchando a fulanito, menganito, ¿no? Porque es que me gusta, porque es que... Y yo no digo que no, porque ahí es donde usted va a sopesar lo que usted sabe de la Escritura con lo que están hablando los demás. Y muchas cosas. Yo oigo uno, yo digo, voy a escuchar a este, y empieza a hablar, y yo digo, aquí eso no dice la Biblia. Esta parte no, mire, chévere esto, sí, esto lo dice la Escritura. O sea, uno puede, digamos, sopesar, puede discernir, puede percibir qué es de Dios y qué no es del Señor. Pero si nosotros no leemos la Escritura, si yo no escucho el mensaje, ¿cómo yo voy a hacer ese balance? Sí, muy bueno, muy bueno. Mire, hermanos, escuchaba hace unos días, hay un señor, no sé si es pastor o no sé qué cargo, o no sé, pero lo único que hace es que le hace seguimiento a los pastores. Sean mujeres, sean niños, sean varones, él le hace seguimiento a los pastores. Y donde está el error, él lo saca. Y arma sus enseñanzas, arma sus cosas, le dice, mire, este está aquí, y él le hizo un ataque muy fuerte, ¿a quién? Al Dusi, porque al Dusi le cometió unos errores garrafales con respecto a que venía el Señor, bueno, todo ese montón de cosas que él tuvo que reconocer públicamente que estaba diciendo una herejía. Y resulta que él sacó dentro de
él hace como un programa de las alabanzas, que no sé, bueno, un montón de cosas, y uno se queda frío de ver lo que hay en las iglesias del Señor. Uno se queda frío de ver y la cantidad de personas. Yo decía, Dios mío, tenga misericordia de todos esos ciegos. Pero si el líder está ciego. Y decía este cantante, porque él es un cantante que en un tiempo estuvo mucho con el Señor y ahorita tiene locura. Tiene un montón de cosas que no son bíblicas. Y él mismo dice, me retiro de la música porque tengo confusión de mente. Tengo problemas con mi mente. ¿Por qué? Porque después de estar con el Señor, de servirle a Dios, de cantarle a Dios, se dejó llevar. ¿Por qué? Por su hijo. Porque no creo en Dios, porque no creo. Y a veces los padres siguen el lineamiento de los hijos y terminan fuera. Y él era un siervo del Señor. Tiene una iglesia y es un gran cantante. Y él está diciendo, me retiro porque tengo problemas con la mente. Tengo problemas mentales. Nadie se burla del Señor y usted no puede contaminar la obra que Dios le dio para que usted la haga. Porque Dios, mire en dónde terminó. Y se salió y no está ahorita cantando. ¿Por qué? Porque él mismo está reconocido. ¿Y sabe qué dijo él? Dios nos abandonó a todos. Dios no está con nosotros. Y eso lo llevó a la locura. ¿Cómo nosotros vamos a decir eso? No está Dios. ¿Por qué? Porque usted se apartó, porque nos alejamos, porque pudo más el pecado, porque pudo la influencia de mi hijo, de mi hija, de mi pareja, de lo que sea, y terminamos fuera de la gloria de Dios. Y terminamos con loquera como lo tiene este hombre. Y aquí cantamos las canciones de él. Y yo decía, Dios mío, ayúdenos a mantenernos. Y esa es la tarea que nosotros tenemos con ustedes. Esa es la tarea que paramos los devocionales, pero por darle como, y yo dije, yo sigo. ¿Por qué? Porque si yo aparto, si yo dejo, ¿dónde estarían ustedes? Si solamente 1 o 2 días que usted deje de leer la escritura, al tercero usted no quiere nada con el Señor. ¿Por qué? Porque usted está enredado entre los quehaceres de Marta y ya el Señor no ocupa y no tiene tiempo para él. Por eso yo dije, yo sigo y yo le mando al uno y yo le mando a otro. Mire, en la red, una hermana de aquí en la iglesia. Y usted viera los mensajes que pone. Yo decía, Dios, ¿y esta qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta señora, a esta hermana? Y unas cosas que uno dice, Dios. Y eso uno dice, está en la carne. Y el esposo levantando el codo. Claro, si usted se sale, que es la cubierta que me da el Señor, que es la protección que me da el Señor, yo termino siendo influenciada por su hija. Porque también se salió y se los arrastró. Y uno se queda frío y decía, Dios mío, Señor. Los hijos de uno a lo mejor no están en santidad, pero eso no me lleva a mí a que yo vaya con ellos y a cometer los mismos delitos y fallas. Eso es problema porque dice el Señor que cada uno pagará su pecado y cada uno rendirá cuentas al Señor. Nosotros hicimos una tarea, ¿cierto? Le enseñamos al hijo, le enseñamos al padre, le enseñamos a la madre, le enseñamos a la familia, pero la persona es la que toma la decisión si quiere caminar en la santidad o quiere irse para el mundo. Pero no es mi culpa porque hicimos una tarea. Porque al final las decisiones son de los muchachos. Uno sigue orando y sigue porque como dice el Señor, así lo dice el Señor, dice que educa al niño en su niñez porque cuando fuere adulto no se apartará del camino. Así se vaya, tendrá que volver, pero viene con plagas y vendrá con un montón de cosas que entrarán en el proceso de Dios. Pero los pecados, hermano, son de cada uno. Y a uno le da tristeza, a mí me da tristeza con las personas que uno ve en las redes sociales. Y con unos lenguajes y unas cosas que uno dice, Dios, ¿estaría convertida? ¿Estaría realmente con el Señor? Yo no creo. Si la persona se salió así,
para mí no hay nuevo nacimiento en la persona. No hay nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque en menos de un año terminó allá con plagas, con moscas, con ácaros y con todas las cosas. Pero es su decisión, hermano. Uno está ahí haciendo su tarea, estudiando, haciendo una cosa, enviando aquí, mandando mensajes, mandando aquí. Si la persona quiere, es problema. Si no quiere, también. Porque yo no lo obligo a nadie. Las cosas del Señor no son obligatorias. Y dice el Señor, dice que la balanza cabal, la palabra cabal quiere decir la balanza completa, o sea, escuche la palabra del Señor completa. Dice amigable, exacto, íntegro, pacífico, y viene de una raíz, ¿está seguro? ¿Está seguro de lo que usted sabe que es del Señor o no es del Señor? ¿Estamos seguros? Por eso el Señor está diciendo que la balanza que tiene que ver con mis oídos me lleva a mí a tener que la seguridad en las cosas de Dios. Por eso yo le digo, tengan cuidado a quienes ustedes se oyen, escuchan. ¿Por qué? Porque no todos hablan lo que dice la Escritura y lo atacan a uno. Si atacaron al Señor, ¿quién no somos nosotros para que también nos pongan en evidencia? Y dice la Escritura que el valor o la balanza, lo que dice aquí, balanza cabal le agrada al Señor. Es decir, escuche la palabra de Dios, lea la palabra del Señor. Estudie la Escritura para que usted pueda edificarse en el fundamento de la fe del Hijo de Dios. No se aparte del camino para que nosotros podamos sostenernos, porque es dura la batalla en su casa, en su trabajo, allá afuera, aún aquí mismo en la congregación. Porque se pueden presentar inconvenientes, se pueden presentar situaciones. Pero esas lijas y esos inconvenientes me van a ayudar a mí a definir dónde estoy con el Señor y en qué condiciones estoy con el Señor. Miremos esa letra Shin que tiene, primero ocupa el lugar 21 dentro del alefato hebreo. Pero el valor o el peso que tiene esta palabra son 300. Si usamos la gematría bíblica, ¿cuánto me da? 3. Ahora, ¿qué significa? Y aquí le quiero hacer una pregunta a usted. Ya pensé, le voy a hacer esta pregunta porque yo se la hice al Señor. Porque a veces uno dice, uno repite, pero a veces uno no tiene el fundamento. ¿Es verdad eso? ¿Dónde está eso en la Escritura? Y lo que yo le digo a usted, todo lo que se encuentra en el Antiguo debe ser respaldado por, todo lo que se encuentra en el Nuevo debe estar respaldado en el Antiguo. Si no, no tiene fuerza, no es del Señor, no tiene fundamento. Primera de Corintios, fíjense que el número 3, dentro de la gematría bíblica, ¿qué representa? Resurrección, consumación, testimonio, manifestación divina y perfección. Dentro de todos los conceptos, tomé esos que son como los que más se ajustan a la obra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, del 3 al 27. No lo voy a leer, simplemente téngalo ahí, pero le voy a dar a usted como el extracto de lo que está diciendo allí. Dice, lo que Pablo está diciendo es, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras, ¿cierto? El 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fíjense que la palabra Sem, cuyo valor es 3,
y el 3 representa resurrección, y el 3 representa la consumación, y el 3 representa la manifestación divina, y el 3 representa la perfección. Y Pablo está diciendo que cuál es el número 3, si es la resurrección. Ahora le pregunto, ¿es verdad que Cristo resucitó al tercer día? ¿Es cierto? ¿Es cierto lo que dice? ¿Dónde dice? Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando la Biblia me habla de Escritura, me está hablando del Antiguo Pacto. ¿Dónde está la cita que me confirma que Jesús resucitó al tercer día para que nosotros también resucitemos con Él? Para que ya no sea la naturaleza carnal, natural o material, sino ahora mi naturaleza es espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Dónde está la cita? ¿Dónde está esa palabra? Que Él resucitó. Porque usted ve que venía el Hijo, que no sé qué, pero ¿dónde? ¿En dónde se encuentra eso? Y yo le dije, Señor, deme la cita donde usted me dice que Él resucitó al tercer día para darnos vida a nosotros. ¿Dónde está? Deme la cita, porque no lo sé. ¿Alguien lo sabe? ¿Usted sabe esa palabra? ¿Usted sabe dónde se encuentra eso? ¡Claro que sí! Porque lo dijo Jesús, y Jesús sí lo dijo, es porque está escrito en la Biblia. Vámonos a Oseas. Oseas capítulo 6, y apréndaselo para que usted diga, mire, eso se encuentra en el Antiguo, y aquí el Señor está hablando en lo verdadero, en lo nuevo. Dice así, Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3. En medio de sus tribulaciones se levantarán con presteza para convertirse a mí. ¿De quién están hablando? De los convertidos. ¿En medio de qué? De tribulaciones, de angustia, de afanes, de zozobra. Y dice, venid a mí, venid, dirán, volvamos al Señor. Versículo 2 dice, porque Él nos ha cautivado, pero Él mismo nos pondrá a salvo. Él nos ha herido y Él mismo nos curará. El 3, Él mismo nos volverá a la vida después de 2 días. Esa es la cita que me confirma lo que Pablo está diciendo, que el Señor resucitó al tercer día. Entonces fíjense que esa cita que yo le decía al Señor, a mí deme la palabra de lo que usted está diciendo ahí. Si usted dice que las Escrituras lo hablan, ¿dónde está? ¿Dónde está esa cita que me confirma lo que dice? Dice, porque Pablo está enseñando lo que él recibió. ¿Dónde lo recibió? Cuando estaba ciego, cuando estaba en Damasco. Cuando estaba allí en Damasco, fue cuando el Señor le enseñó la importancia de la cena y le enseñó que ya no eran los rituales, que ahora era lo que él dice aquí, lo que asimismo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y quién nos confirma lo que el Señor está hablando? Oseas. Oseas nos está diciendo que lo que Jesús habló es verdad. Y eso, Él resucitó al tercer día y luego está en el reino del cielo y vendrá por nosotros y su obra nos perdonó derramando su sangre. ¿Sí me hago entender? Que ahí está la confirmación de que Él resucitó y que nosotros resucitaremos, porque yo le decía, Señor, ¿es verdad? ¿Es verdad que nosotros vamos a resucitar? La Biblia dice que unos resucitarán para bendición y otros para muerte. Unos para vida y otros para muerte. Los que caminamos, los que nos mantuvimos, los que nos abstenemos, los que hicimos lo que dice la Escritura, resucitaremos para vida. Vida eterna. Pero los que no, los que se mantuvieron en sus delitos, en sus pecados, en sus cosas, dice, sí van a resucitar, pero se van para el infierno. ¿Para dónde se quiere ir usted, hermano? La Biblia lo habla, la Biblia me está confirmando a mí
lo que yo le decía al Señor, deme la cita bíblica, Señor, que yo voy a resucitar. Que los que creemos en ti, en su obra, y que lo que usted hizo es verdad, deme la base, porque usted está diciendo conforme a la Escritura. ¿Dónde se encuentra? ¿Sí me va a entender? Entonces, póngale ahí en 1 Corintios, Osea 6, para que usted confirme que lo que me dice el antiguo tiene que estar en el nuevo, y lo que me hablan en el nuevo debe estar sustentado con el antiguo. Si no, no es de Dios. Palabra vana. Es lo que me enseñan. Y me gustó la versión de Glorita. A lo mejor usted tiene la otra versión, pero está diciendo lo mismo. Después de 2 días Él resucitará y nosotros resucitaremos con Él. ¿Para dónde? La tierra que Él nos prometió. La tierra no va a estar deshabitada. La tierra es de los que nos resucitamos con Él. Usted define, ¿usted quiere resucitar para vida o usted quiere resucitar para muerte? Somos nosotros, los que elegimos. No se deje llevar por sus pasiones, no se deje llevar por no se deje llevar por el calor que representa su carne. Cuídese. Si usted sabe que tiene problemas, ¿por qué vamos a buscar? No es que de pronto usted anda en lo que no debe y venga el Señor y usted ¿qué? Se quedará, hermano. Y no hay opción. Usted vivirá aquí y pasará lo que tenga que pasar. Si estamos asustados con todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo, ¿cómo será ese, dice el Señor, que lo que vendrá nunca nadie lo ha vivido y las situaciones van a ser demasiado complicadas? Fíjense que nos está hablando de quién, de Sem, del Mesías, porque la palabra Mesías también tiene la letra S. Y por eso aquí el Señor nos está diciendo, Él mismo nos volverá a dar vida. Esos que murieron con la esperanza de resucitar en el día postrero, se levantarán. Porque yo, vuelvo y les repito, hermano, yo ayer le decía al Señor, denme la cita bíblica, que me diga que nosotros vamos a resucitar. Los que creemos en que Él murió, que me perdonó mis pecados, que Él fue sepultado, que Él resucitó y que Él vendrá por nosotros. La misma Escritura lo habla, la misma palabra del Señor nos está diciendo. Amén. Ahora, mire, el hermano Martín dio una enseñanza extraordinaria sobre el tiempo. Y cuando él hablaba, a mí el Señor pues me dio una serie de cosas que son muy interesantes. Porque él decía algo muy importante, y es lo que nosotros no hemos aprendido a usar, el tiempo. Él decía que el tiempo es un bien, que usted lo puede gastar, usted lo puede invertir, pero usted no lo puede guardar. Usted no puede decir, voy a guardar el día de hoy en mi bolsillo y mañana lo saco a ver. Usted no lo puede hacer. Es un bien, dependiendo de en qué gasta usted su tiempo, para Dios, para el mundo, o usted lo invierte para usted en la gloria de Dios. Por eso aquí dice, y yo decía, todos, mire hermano, toda la humanidad, Dios no hace acepción ni tiene preferencia. Si usted dice es que yo soy la nena y el nene, pues es usted, pero el Señor no nos trata por igual, ¿ya? Y dice la Escritura, o dice aquí, toda la humanidad tiene la misma medida de tiempo. Todos tienen la misma cantidad de tiempo. Usted y yo definimos, lo quiero invertir, lo quiero gastar, pero no lo puedo guardar. Entonces, decir, hoy tengo que hacer esto, mañana lo hago. Usted está haciendo una mala inversión, porque era hoy que el Señor le dijo que usted tenía que buscar, era hoy lo que usted tenía que hacer. Y fíjense lo que dice acá, dice, todos tenemos 24 horas. Todos tenemos 365 días con sus noches. Todos tenemos 4 semanas al mes, 4 cultos, si usted es dominguera. 7 días a la semana, donde un día nosotros tenemos que dedicarle al Señor.
O hay alguien que tiene 25 días, porque usted se levanta más temprano. Todos tenemos la misma medida de tiempo. Todos tenemos las mismas oportunidades. Usted y yo somos los que definimos si lo quiero invertir en la obra del Señor o lo quiero gastar para el hombre, para el mundo, mis deleites y mis pasiones. Porque si yo lo invierto en el Señor, yo gano. Yo gano. Yo soy la beneficiaria. Pero si yo lo gasto en el mundo, ¿quién pierde? Usted. Nosotros perdemos. Y dice, cada generación. Fíjense que yo pensaba cuando él hablaba de las generaciones, y ahora que estamos manejando esto, el Señor dice en su palabra en Eclesiastés, el hombre estaba llamado a vivir eternamente. La Escritura dice que el hombre, Dios había colocado eternidad, ¿en dónde? En el corazón del hombre. En mi corazón, dice el Señor, que Él había colocado eternidad en el corazón del hombre. Pero debido al pecado, debido a la desobediencia de la misma humanidad, el Señor le quitó esa gabela, le quitó esa oportunidad, porque Él no quería que el hombre viviera toda la vida en pecado, porque para eso no fue que lo creó el Señor. El Señor lo creó para que disfrutara la tierra, para que viviera en armonía, para que gozara de las cosas del Señor. Y fíjense que dice, Dios le había dicho, viva una eternidad, y era el número uno. Era el Padre, era el uno. Pero como pecaron, el Señor quitó. Y el hombre que más vivió fue Matusalén, 969 años. Yo le decía, ¿por qué quitaste 31, Señor? ¿Por qué le quitaste 31 años? Y eso es impresionante lo que dice la Escritura. Y dice, pero luego, después de Noé, el Señor dice, ¿sabe qué? Espíritu soy yo, usted es carne. Yo no voy a ponerme a pelear con usted. ¿Sabe qué? Le corto los días de vida. ¿Por qué? Porque yo no quiero que usted siga pecando. Yo no quiero que usted siga en las condiciones. Entonces ya no es eternidad. Ya no son 969 años. Ahora son 120. Y como seguimos pecando, ¿qué dice la Escritura? 70, 80 y los que tienen horas extras ganadas por el Señor van 90. ¿Y qué dijo Jesús? Por causa de los ungidos, voy a quitar más tiempo. Usted pone en las manos del Señor el tiempo de vida para usted. Sus acciones, sus obras, todos tenemos lo mismo. Pero usted le está diciendo al Señor, quítame la vida o deme más vida. ¿Qué me lleva a eso? Mis acciones. Lo que yo pienso, lo que yo obro, lo que yo hago, es lo que me lleva a mí, ¿a qué? A que yo tenga más vida. Y esto lo dice aquí, dice, la cantidad de tiempo está en mi corazón. Yo soy, de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo camino, de acuerdo a mis obras, de acuerdo a mi entrega con el Señor, yo vivo hasta 90 y más allá, o simplemente se dice, cortémoslo, mijita, porque es que usted sigue lo mismo, ya le hablé, ya le dije, y usted sigue, entonces venga, le acorto su vida, le apago su lámpara, y aquí no hay nada que usted pueda hacer. Por eso digo, hermano, usted y yo ponemos en las manos del Señor el tiempo de vida de cada uno de nosotros. ¿Se me va a entender? Fíjese que el Señor no quiere que usted se pierda. No quiere que nosotros hagamos lo incorrecto. Por eso dice, como usted va a seguir haciendo lo mismo, entonces más bien, cortémoslo, traigámoslo, porque aquí usted no me va a cambiar su actitud y su comportamiento. Y por eso lo dice Eclesiastés dice que Dios había dado eternidad en el corazón del hombre. ¿Y qué tiene el corazón? ¿Qué tiene? ¿En dónde está el corazón? En el alma. ¿Qué fue lo que puso el Señor en mí? ¿Qué me lleva a mí a tener eternidad? ¿Qué me lleva a mí a tener la grandeza de Dios? ¿Qué me lleva a mí? Lo que yo pienso, lo que yo siento y como yo camino. Yo estoy poniendo en las manos de Dios si yo quiero más tiempo de vida o simplemente quiero llegar hasta determinado. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Por eso dice el Señor, por culpa del pecado
yo acorto los tiempos, yo lo saco, yo no le permito. ¿Por qué? Para que usted no siga contaminando, para que usted no siga siendo una vasija, señora, o piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para los que lo están mirando. ¿Sí me hago entender? Ahora, vuelvo y le repito, hermana, su eternidad, la vida eterna que me está ofreciendo a mí el Mesías, depende de lo que yo estoy entregada para el Señor, haciendo su obra, cumpliéndola o no. Eso es lo que dice acá, dice, esa eternidad depende de mi corazón y lo que hay acá. ¿Qué tiene en tu corazón? Resentimiento, odio, amargura. Usted es la única que sabe. Es la única que sabe, hermano. ¿Qué hay en su corazón? Todavía estamos con un pie en el mundo. Hoy es 31, seguro. No compré los cucos amarillos. Y usted ve por la calle puras flores amarillas. Y no sabe que el amarillo es muerte. Eso lo dice la Biblia. En la antigüedad era la gloria, era la gracia, ¿cierto, Clarita? Ahora es muerte porque estamos esperando el caballo amarillo, que representa la muerte, representa las plagas, representa las enfermedades. Y por eso aquí está diciendo, la muerte eterna, mire lo que dice Job, ahí mire, Job 5, dice Job 5:1, que era lo que también tenía acá. Dice, por más que grites por ayuda, ¿quién te responderá? ¿Cuál de los ángeles te ayudará? Te aseguro que el resentimiento destruye al necio y que los celos matan al ingenuo. Hay todavía resentimiento, hermano, porque hubo una decisión, porque hubo una situación, porque todavía tenemos resentimiento contra él, contra ella, contra Dios, contra alguien. Todavía, ¿qué me está diciendo el Señor? Yo me estoy destruyendo. Yo estoy destruyendo mi vida. Estoy diciéndole al Señor que no quiero la vida eterna, sino quiero la muerte eterna. Porque como dicen muchos, que lo perdone Dios, yo no. Entonces fíjense lo que dice, te aseguro que el resentimiento destruye al necio. Nos está diciendo la palabra. Por eso el Señor vino a ¿qué? Libérese. Perdone, no importa lo que haya sido, hermano. No interesa lo que usted haya vivido. No importa, hermano. Es que es más importante mi paz, mi tranquilidad, mi sosiego. Y dice acá, los celos matan al ingenuo. Tenemos celos. Usted tiene el celo de Dios, o usted tiene celos porque usted ve a que su amigo o su amiga o está hablando y entonces nos sube el furor en la cabeza porque creemos que nos van a quitar algo. Si no es suyo, se irá. Así usted lo tenga amarrado a la pata de la cama, de alguna manera se irá. Porque así es. Porque lo que no es de Dios no prosperará, dice la Escritura. Así usted haga, usted busque, no prosperará. Entonces, en vez de amargarse, en vez de que en un futuro las cosas sean mal, entonces tome el consejo, porque el que oye consejo se vuelve viejo. Ah, bueno. Entonces, fíjense lo que dice. Miren lo que dice, que este es el problema de los resentidos, es el problema de las personas que muchos no quieren venir a buscar al Señor porque están mirando que el vecino tiene casa acá Ribeca y viaja cada rato a Estados Unidos. Y dice, he visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida, pero después llega la calamidad repentina. Cuando dice uno, pero esa persona mire, y ahora mire cómo anda, mire cómo está. O se murió, pero no se murió en la presencia de Dios. Por eso lo que dice aquí el Señor, hermano, estamos en el tiempo de la gracia y yo le invito para que usted busque del Señor. Que así como el mundo va a cambiar y de pronto usted dice, no, el año entrante, porque todavía nosotros manejamos eso. Todavía nosotros manejamos ese concepto.
Pero así como el mundo lo hace, entonces, como estamos en el mundo del Señor, ¿sabe qué? Yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente, Señor. Yo no quiero seguir en donde yo estoy. Pongámonos en pie, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a entregarnos al Señor porque el mundo va a cambiar de muchas cosas y nosotros vamos a estar afectados por las decisiones que puedan llegar a tomar. Cerremos nuestros ojos, tome la palabra de Dios, que es su espada, que será su protector como escudo, que será su yelmo en su cabeza, para que la palabra siempre reine y gobierne su mente, su corazón, todo su ser. Digámosle al Señor que aunque no entendemos, no comprendemos, la Biblia dice que nosotros venimos a sufrir decepciones, desilusiones, venimos tal vez a vivir calamidades, enfermedades, dolencias, cualquiera que sea la situación que en este momento usted está viviendo. Démosle gracias al Señor porque hasta ahora Dios nos ha acompañado. Hasta ahora Dios nos ha sostenido. Hasta ahora el Señor permitió que en nuestra mesa hubiese alimento, que en nuestra mesa hubiese comida, que tuviésemos la oportunidad de ser sanados por una cirugía, por un medicamento o por el milagro poderoso del Señor. Digámosle al Señor que aunque nos cuesta trabajo, Señor, queremos decirte gracias. Gracias porque el mundo va a cambiar. Gracias porque el hombre, a partir de mañana, muchas cosas, Señor, cambiarán para mal, Señor. Para venir en contra del necesitado, del pobre, de la viuda, para venir en contra de un pueblo afligido, compungido, en medio de la inseguridad, del miedo y del temor, Señor. Hoy queremos, Señor, decirte gracias, Dios. Y perdónanos, Señor, por habernos dejado llevar. Las personas que se dejaron llevar por las falacias, por las mentiras, porque a veces queremos que todo nos lo den y todo nos lo hagan, Señor. Perdona, Señor, si no entregamos todo lo mejor de nosotros. Perdónanos, Señor, si fue más importante el mundo, la carne, las pasiones, que la misma gloria y la misma palabra de Dios en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque ese nombre, esa fama, esa autoridad que tienes tú en nosotros, no le dimos importancia. Son otros nombres los que nos gobiernan. Son otras situaciones las que están en medio de nosotros. Tu palabra dice que nosotros venimos a sufrir, venimos a pasar dificultades, adversidades, pero tú dices en tu palabra que de todas tú nos vas a librar si estamos contigo, caminando contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a orar, ayúdanos a poner orden en nuestra vida, Señor. Tu palabra en Génesis dice que tú creaste los cielos y la tierra, pero luego habla de un caos, habla de un desorden, y seguramente nosotros nos parecemos a esa situación. Hay un desorden en nuestra vida con respecto a ti, Señor. Porque más importante, las obras de la carne, es más importante mi alma, mis deseos, mis inclinaciones, que no tienen nada que ver contigo, Señor. Hoy, Señor, queremos que tú nos des libertad, Señor. Hoy queremos, Señor, decir lo que decía el apóstol Pablo, que Él vino a rescatarnos, Él vino a perdonar mis delitos, mis fallas y mis pecados, Señor. Él vino y murió y resucitó
y nosotros resucitaremos con Él. Lo dice su palabra, Señor. Lo dice la Escritura, Señor. Gracias porque ya se cumple, Señor, y se cumplirá en el día postrero. Nosotros queremos, Señor, tener la seguridad de que nos levantaremos. Nos levantaremos, Señor, para vida, vida en abundancia, vida eterna y vivir para siempre en la tierra, Señor. Con las responsabilidades, con las tareas, con su presencia, Señor. Porque como dice Isaías, la tierra tú la creaste para que fuese habitada por los suyos, Señor. Y nosotros queremos ser uno de los suyos, Señor. Perdona, Señor, si todavía hay cosas dentro de mí que son más importantes que su presencia, que son más importantes que su amor y su misericordia, Señor. Perdona, Señor, por las malas acciones, por las irresponsabilidades que tuvimos, porque nos dijeron que teníamos algo que hacer, porque nos entregaron una tarea, un devocional, y nosotros, Señor, preferimos decir no tengo tiempo, estoy ocupada, pero no era verdad, Señor. Simplemente no quiso sentarse a estudiar, simplemente no quiso hacerlo, Señor, por las razones que sean, Señor. Por eso hoy queremos decirte, Señor, perdona esa negligencia, perdona esas cosas, Señor, porque los únicos perjudicados somos nosotros, Dios. Señor, haz grandezas, como dice su palabra, tú haces grandezas demasiado maravillosas y muchas veces no las podemos comprender. Él realiza milagros incontables. Dile al Señor que tú quieres que Él haga un milagro en tu vida. Dile, Señor, haz milagros en mí. Haz milagros, Dios. Haz milagros en mi vida. Haz milagros con mi corazón abatido, confundido, resentido, amargado, Señor, por las situaciones. Porque veo al hombre, porque veo las cosas que no se ajustan a lo que yo quiero y a lo que yo pienso. Señor, ayúdanos a ser nobles, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón para aceptar las debilidades de mis hermanos, Señor. Porque cada uno de nosotros también tenemos debilidades, Señor. Tú nos estás preparando para redimirnos, Señor. Tú nos estás preparando para esa resurrección en el día postrero, Señor. Tú nos estás lavando y limpiando y la única forma es llevándonos al fuego, Señor. Fuego que refina, fuego que purifica, fuego que santifica, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Señor, tu palabra me enseña que así como Jesús convirtió el agua en vino, convierta mi vida en ti, Señor. Que ya no sean los comentarios, que no quiero ser de la muchedumbre, yo quiero ser de los elegidos, de los apartados, de los separados, Señor, convertidos, lavados en la sangre del Cordero. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a caminar, Señor. Permita, Señor, como dice su Escritura, Él envía lluvia a la tierra y agua a los campos. Permita que usted como tierra sea regada por la palabra de Dios. Permita que usted como campo, la semilla caiga sobre su tierra para que usted pueda germinar. Para que nosotros podamos dar ese fruto, Señor. Para que a través de esa prueba dura, difícil, complicada, Señor, que a veces, Señor, pareciera que nos quitara el aire, Señor, pero al final obtuvimos la respuesta, obtuvimos el fruto, obtuvimos la recompensa, Señor. Así como dice nuestro himno, Señor, cesó la horrible noche, Señor. Cada uno de nosotros sabemos en qué condiciones estamos con el Señor. Cada uno de nosotros sabemos bajo qué parámetros estamos nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios,
Ayúdanos, Dios eterno. Haz prosperar a los pobres y protege a los que sufren. Frustra, Señor, los planes de los que traman para que el trabajo de sus manos no prospere. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata las ingeniosas maquinaciones. Recuerda lo que dice el apóstol, que el Señor vino a desbaratar las maquinaciones del diablo. Él vino a deshacer las obras de las tinieblas que pueden estar alrededor nuestro. Cada uno de nosotros, Señor, queremos decirte perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque seguramente en algunos momentos no fuimos fieles a ti, a su palabra. No fuimos fieles con lo que es tuyo, Señor. No fuimos fieles, Señor. Nos apartamos, nos alejamos por situaciones que cada uno de nosotros hoy queremos confesar delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a caminar conforme dice su Escritura. Tú nos has dado a todos un tiempo de vida, Señor. El hombre, Señor, está llamado para vivir 70, 80 y los más robustos 90. Pero soy yo, mis acciones, mis obras, la que llego a ese fin o la que corto los días de mi vida. Lo dice la palabra, Señor. Lo dice la Escritura, Señor. Tú a todos nos has dado la oportunidad. Nadie puede decir que tú no le diste la oportunidad. Somos nosotros los que definimos si queremos la vida eterna o queremos la muerte eterna. Por eso ayúdanos, Señor. En este día, Señor, nosotros colocamos la palabra de Dios en nosotros, que sea mi escudo, que sea mi espada, que sea mi yelmo, que sea, Señor, las grebas, que sea, Señor, mi cinto en la cintura, y es la palabra de verdad. Que no sea el hombre, que no sean las disposiciones del hombre sobre cada uno de nosotros, sino sea la palabra. Por eso, Señor, la palabra Zen significa el hombre espiritual, el que está arriba, el que va a controlar mis emociones, el que va a controlar mi mente y el que me va a llevar a tomar las mejores decisiones de acuerdo a la voluntad del Altísimo. La palabra Zen, que significa autoridad, nos va a dar ese poder sobre la carne, Señor, para decirle no al pecado, para decirle no al resentimiento, para decirle no a la gritería, a todas esas cosas que nos enseña el apóstol Pablo, Señor. Tenemos una tarea ardua con nosotros, Señor. El mundo, Señor, está cada vez más perdido, más complicado. No nos permita, Señor, que nos apartemos de ti, porque no queremos vivir lo que vivió este hermano, Señor. Este cantante, Señor, que terminó apartándose de ti por causa de sus malos pensamientos y de las malas enseñanzas, y diciéndole a la iglesia que podían celebrar Halloween, Navidades y todo tipo de festividad, que eso no era malo, Señor, porque eso no está escrito en su palabra, Señor. Y se dejó arrastrar por las falsas creencias de sus hijos, se dejó arrastrar por las falsas creencias de su casa y terminó desquiciado, terminó enredado y confundido, tanto, Señor, que tomó la decisión de apartarse, de alejarse, mientras nuevamente tú le traes, Señor, la verdad de su palabra. No permita que nosotros nos apartemos, porque puede venir la confusión, la locura, Señor. Puede venir la muerte, Señor. Y no, seguramente nos levantaremos, pero no nos iremos contigo. No nos sentaremos en su mesa, Señor. No beberemos de su vino. No comeremos de los animales engordados, de lo que tú nos hablas en su palabra. Cada uno de ustedes se le ha dado un poquito de aceite, hermano. Unja su cabeza, sus manos, sus ojos, su corazón, su lengua,
su garganta, sus pies, sus manos, para que seamos sellados, para que seamos sanados, para que podamos hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, para que podamos decir como Pablo, Señor, no es que lo haya alcanzado ya, pero hasta donde el Señor le permitió, Él pudo cumplir. He batallado y he ganado batallas en la fe. Y por eso nosotros también queremos ganar nuestras batallas, Señor. Trae sanidad, Señor. Cúbrenos, Señor, de las enfermedades, de las dolencias que hay sobre la tierra, Señor. Con todas aquellas cosas que están preparando, Señor, los dueños del hombre, de los dueños del mundo. Ellos están haciendo sus casas debajo de la tierra porque van a traer calamidad sobre la tierra, Señor. Y ellos están preparados para que ellos sean los salvos, para que ellos sean los que no los ataquen, Señor, los que no los cojan todas esas situaciones que ellos mismos van a traer, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito de los cielos, a caminar con lo tuyo, Señor. Quita nuestra venda de los ojos para poder ver la palabra de Dios. Despega nuestra lengua para poder predicar el mensaje de la paz, el mensaje de la Escritura, Señor. Gracias, divino Rey, gracias, poderoso Dios. Alabamos su nombre, bendecimos su poder, Señor. Hoy queremos consagrarnos a ti, Señor. Hoy queremos decir, Señor, quiero apartarme para ti. Quiero dejar tantas preocupaciones, tantas obligaciones en mi casa, Señor, y quiero entregarme a ti, Señor. ¿Qué es lo que realmente vale? ¿Qué es lo que realmente sirve, Señor? Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, bendito Señor. Hoy ruego, Señor, como lo hago cada noche, cada día, cada momento, por su pueblo, Señor. Es un pueblo que batalla, es un pueblo que lucha, es un pueblo que tiene, Señor, dificultades y adversidades, Señor. Pero es un pueblo que tiene temor y temblor tuyo, Señor. Por eso a cada uno dale conforme a su obra, conforme a su camino, conforme a su entrega, como dice la Escritura, Señor. Por eso hoy queremos decirte, Señor, que cada uno de nosotros estamos contigo, oh poderoso Dios y soberano, Señor. Señor, permita que cada uno de nosotros podamos sembrar la buena semilla de la fe. Que esta tierra, que este campo sea regado, sea cultivada la palabra y que estemos al cuidado de lo que hemos sembrado en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios. Hoy oro, Señor, por todos los de Jesucristo, el verdadero camino, Señor. Aquellos que están afianzados, aquellos, Señor, que se identifican con la fe que nosotros llevamos aquí, que es la fe en el Hijo de Dios. Es la fe en ese hombre, Señor, que es su Hijo, que vino en carne, que murió y resucitó y vendrá nuevamente por nosotros. Hoy queremos decirte, Señor, que sí creemos en Él, que sí creemos en su obra y que queremos caminar más perfectamente, rumbo a la perfección, como dice Hebreos 6, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar lo malo por lo bueno, a poner luz en nuestros ojos, Señor, así como el carcelero pidió luz para poder ver que ellos no se habían ido de la cárcel. Y eso, Señor, llevó a que Él conociera del Evangelio su casa y como resultado, Señor, recibió atención, cuidados en sus heridas, alimentos, Señor. Y luego salieron, Señor, pero salieron, como dijo Pablo, que vengan y nos saquen, porque así como nos metieron, nos castigaron siendo ciudadanos romanos, ahora que venga el romano y me saque. Porque él iba a mostrar que ellos no tenían ningún pecado por hablar del Maestro, por hablar de Cristo. Señor, permítanos ser esos espejos, permítanos ser esos libros que hablan de nosotros, que hablan de nosotros hacia los demás, Señor, que la gente habla del cambio que hay en cada uno de nosotros. Ruego, Señor, por la salud, ruego por las sanidades, ruego por las curaciones, Señor, que necesita su pueblo, Señor.
Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos, Señor. Ayuda, Señor, a los hermanos que están en Medellín, las hermanas que están en Bogotá, Señor, con sus dolencias, con sus falencias, con sus vicisitudes y con sus cosas, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor. Ayúdalos a todos y cada uno de ellos, Dios. Bendiga a nosotros los que tomamos la decisión de venir, de orar, de cantar, de entregarnos a la causa noble, en la causa del Eterno, en la causa del Señor. Gracias, Señor, por los que están allí en las redes, Señor, por los que están allí, Señor. Oro por la sanidad, Señor, del doctor Pinto. Ayúdanos, Señor, en este proceso en el cual Él está, Señor. Guárdalo, cuídalo, protégelo, Señor. Permita que nosotros podamos solicitar ayuda, buscar al hermano, la hermana, el líder que nos pueda ayudar, que nos pueda sostener en un momento determinado. Quita de nosotros esas situaciones, Señor, de no querer pedir, Señor, una ayuda, una anuencia, porque a veces creemos que es símbolo de debilidad, o a veces no queremos estar en deuda con nadie, Señor. Ayúdanos a todos, Señor. Ayuda a cada uno, a cada líder, Señor, de la iglesia, a Yané, a su hijo, a su esposo, Señor, para que sean y sigan en la bondad del eterno Dios. Abre puertas para nuestros hijos, Señor. Abre puertas para los que no tienen empleo, para los que no tienen una labor, Señor. Para que la gloria del eterno se ve, Señor. Gracias, divino Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, soberano Cristo. Te amamos, te bendecimos y glorificamos su nombre santo, Señor. Y hoy decimos, Señor, nos comprometemos contigo, con tu causa, con tu obra, Señor. Nos comprometemos a buscarte, Señor. Nos comprometemos con su palabra, porque ella es la que nos da la vida, es la que nos da salud y es la que traerá prosperidad, como dice la Escritura. En todos los frentes, Señor. No solamente la física, la que tiene que ver con el dinero, sino la riqueza espiritual de la que nos habla el Señor en su palabra. Gracias, Dios, gracias, Señor. Gracias porque estaremos, Señor, esta noche orando, Señor, porque el mundo está en su alegría y su gozo, pero, Señor, el adversario está trabajando por debajo de la mesa, Señor. Y no sabemos, Señor, cuántas dificultades, cuántas adversidades, cuántas calamidades estamos, Señor, a ser experimentados, a vivir situaciones, Señor. Oramos por esas nuevas autoridades, Señor, alcaldes, gobernadores, concejales, miembros del consejo, cualquiera que sea una autoridad de renombre, oramos por ellos, Señor. Oramos para que cada uno de ellos tome la mejor decisión para un pueblo que espera, Señor. Para un pueblo que espera, Señor, su anuencia. Para un pueblo que espera, Señor. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Aún oramos, Señor, por el presidente, porque tú nos mandas a orar. Estemos de acuerdo, esté en lo que esté haciendo, Señor. A nosotros nos corresponde orar. Trae luz, Señor. Trae luz a su mente, trae luz a su corazón. Trae luz, Señor, para que piense en hacer las cosas mejores para una nación tan rica, Señor, en dinero, en aguas, en todo bien y toda cosa, Señor, porque nuestro país tiene muchas cosas, Señor, pero su pueblo pasa hambre, los niños se mueren de hambre, Señor, los pueblos mueren, Señor, debido a las malas decisiones, de la avaricia, de la codicia, Señor, de muchos de ellos, Señor. Trae luz a cada uno de ellos, Señor. Trae luz a las personas que van a trabajar con los gobernantes, las autoridades, todos aquellos, su equipo, Señor. Trae luz para cada uno de ellos, Señor, para que piensen en el bienestar de nuestro departamento y de nuestra nación, Señor. Gracias, divino Dios. Gracias, poderoso Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.